Sirviendo a la humanidad. Un espacio de encuentro, reflexión y servicio. A través de la atención, la meditación y el silencio, de la invocación angélica y del estudio de los valores universales, inspirados en el legado de grandes pensadores espirituales que nos revelan la unidad, la libertad, la fraternidad y las correctas relaciones humanas. Miércoles 13 horas Argentina, 12 horas México y 17 horas España. Sirviendo a la humanidad. En el aire de Mantra FM. La grande invocazione. Dal punto di luce dentro la mente di Dio, affluisca luce nella mente degli uomini, senda luce sulla terra. Dal punto di amore dentro il cuore di Dio, affluisca amore nel cuore degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro dove la volontà di Dio è conosciuta, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che vien detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM, bienvenidos. Está por comenzar otro programa de Sirviendo a la Humanidad. ¿Cómo se encuentran ustedes? Aquí nosotros dispuestos a conversar todo el programa. Agradecemos a Radio Mantra FM que nos permite el contacto y siempre agradecemos cuando los oyentes se comunican con nosotros a través de las redes sociales y nos ponen comentarios, nos ponen sugerencias, son todos bienvenidos, los leemos a todos y los ponemos en práctica. Y agradecemos a todos los que hacen posible este programa, sobre todo a Maggie y Josefina de Colombia, que nos ayudan buscando citas del tema de cada semana. Y bueno, y aquí al lado lo tengo a Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo está? Pues hola, querido Daniel, compañeros y queridos oyentes. Muy bien, la verdad es que cada día que respiramos es un día de oportunidad, de modo que vamos a ver qué nos depara y a ver si sacamos alguna conclusión en pro del mejoramiento de este mundo tan complicado que tenemos. Vaya, sí, tarea inmensa. Al lado está Marcela desde Argentina. Hola Dani, saludos como siempre a los oyentes, gracias por los mensajitos, por los mails también que envían y todos los comentarios. Bueno, esperemos que este tema que trataremos hoy ayude a la humanidad a enfrentar los momentos actuales. Gracias, Dani. A ti y gracias a Carmen que está en Canals. ¿Cómo van las crisis? Pues bueno, ahí estamos. Es importante, son periodos de reflexión y muy importantes de transmutación, así que adelante con lo que venga, a ver si entre todos nos animamos unos a otros. Un abrazo para los oyentes y para todos vosotros. Sigue Jesús Arcano desde Barcelona. Hola, muy buenas tardes. Estamos en la edición 776. Mañana es nacimiento de la luna y el viernes entramos en Aries. Tenemos equinoccio. Muy bien. Y cerrando el círculo mágico, el gran mago Rafa desde Valencia. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. Aquí estamos bien vivos todavía y a ver qué podemos hacer para ayudarnos. Vivos todavía. Bueno, vamos a empezar. El tema que trataremos hoy es respuesta de la humanidad ante las crisis. Cuando el mundo atraviesa una crisis de cualquier índole, social, política, ecológica, humanitaria, la reacción de los seres humanos es muy diversa.
Hay quienes responden mayoritariamente con miedo, otros con solidaridad y algunos emiten una nota profunda de compasión. ¿A qué se debe esto? Tal vez a que las crisis no solo ponen a prueba nuestras estructuras sociales o políticas, sino también revelan nuestro nivel de conciencia. Cuando una persona está totalmente identificada con su ego o personalidad, tiende a sentirse separada de los demás. La prioridad es la propia supervivencia y el sufrimiento ajeno queda en segundo plano. Desde ese estado de conciencia, las crisis se viven principalmente desde la indiferencia. Si consideramos que el conflicto es lejano y nos puede afectar, o desde el miedo si se perciben amenazas al bienestar personal. Dichas amenazas se suelen situar en el exterior, fuera de nuestro control, de manera que poco o nada se puede hacer frente a ellas. Esta percepción conduce a la impotencia o al victimismo, inhibiéndose de esta manera la correcta acción. Sin embargo, a medida que el ser humano evoluciona interiormente y se va abriendo su corazón, empieza a reconocer la profunda interrelación con los demás. Entonces surge el deseo de comprender por qué se originan los problemas y participar en su solución. Aparece la responsabilidad, la cooperación y la búsqueda de respuestas prácticas y dialogadas. En niveles aún más amplios de conciencia, florece la compasión hacia todas las partes implicadas en un conflicto. Las crisis dejan de verse solo como tragedias y comienzan a percibirse también como oportunidades de aprendizaje y evolución colectiva. Las personas que vibran en este estado responden con serenidad, empatía y espíritu de servicio, enfocándose en sanar, reconciliar y aliviar el sufrimiento allí donde se necesite. Asimismo, existen estados de conciencia extraordinariamente elevados correspondientes a iniciados, maestros y grandes líderes espirituales. Estos son seres que responden a las crisis desde una visión de unidad, irradiando paz, lucidez y amor incluyente. Son los faros que nos guían en momentos de incertidumbre. Aunque en la actualidad todavía vemos mucho miedo, polarización y conflicto en el mundo, también es cierto que cada vez más personas responden ante las crisis planetarias desde la compasión y la empatía. Según el psiquiatra e investigador David Hawkins, uno de los grandes saltos evolutivos del ser humano consiste en pasar de vivir dominados por la mente racional a vivir guiados por el corazón, es decir, por los aspectos superiores del ser. Durante siglos hemos confiado en la razón, la ciencia y el análisis para resolver nuestros problemas, y sin duda han sido herramientas fundamentales. Pero llega un momento en el que la mente reconoce sus propios límites. Las cuestiones fundamentales de la existencia no pueden resolverse desde el intelecto o mente concreta. Dicho reconocimiento va disolviendo las estructuras del ego, cuando a través de la atención la mente se aquieta. Algo más profundo emerge: el amor, el sentimiento de fraternidad, la empatía y la comprensión de que todos actuamos según nuestro nivel de conciencia. Quizás el verdadero cambio para la humanidad ocurra cuando millones de personas comiencen a responder a las crisis desde este lugar. Terminamos esta presentación con unas palabras de Pierre Teilhard de Chardin, que dice así: no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. El futuro de la Tierra depende de despertar a una conciencia más amplia de nuestra unidad. El día en que el ser humano comprenda que forma parte de una sola vida en evolución,
comenzará una nueva era. Bueno, vamos a leer unos párrafos y luego conversamos entre todos. Les diré a ustedes que a medida que vayan viviendo, a medida que vayan observando, como hace el Logos planetario, que es el ser más silencioso de todo su esquema, a medida que ustedes se vayan observando, adquirirán una atención que está conectada con la mónada, ya ni con el ego ni con la personalidad. La atención profunda, la expectación serena está conectada con la mónada, no con el cerebro simplemente o con el corazón. Quizá encuentren esa situación, otro espíritu de luz y de buena voluntad surgirá de sus corazones y de sus mentes, y entre todos podremos crear una nueva situación mundial. Reorientaremos esta corriente de energía de primer rayo hacia los asuntos humanos, hasta lo más profundo de las crisis planetarias, y podremos crear un milagro de orden en este siglo de caos. Estos párrafos pertenecen a la conferencia que dio Vicente Beltrán Anglada y se tituló La Cámara del Concilio de Shambhala. ¿Qué es el destino de la humanidad sino el destino trazado por todos y cada uno de los seres humanos, creado por todos y cada uno de nosotros? Entonces, cuando vemos la gran panorámica mundial con todas sus crisis y dificultades, a veces caemos en la tentación de creer que aquello es obra de la divinidad o de algún hado malévolo que se abate sobre la humanidad, y nunca pensamos debidamente que la causa de aquello bien podría ser nuestro propio ser, nuestro propio yo. Teniendo esto en cuenta, la panorámica de la vida tiende a cambiar de una manera radical, de una manera tan radical que tendrá como consecuencia la reorientación total de nuestro destino, tratando de descubrir estas áreas de paz que están en algún rincón de nuestro ser y que una vez debidamente desarrollado puede dar como consecuencia para nosotros esta radiación específica espiritual mediante la cual las personas pueden comprender de una manera intuitiva lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Es un texto de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El aspirante espiritual ante la sociedad. Nos ha sido preguntado muy frecuentemente cuál era nuestra opinión acerca de la gran invocación y si lo considerábamos eficaz como sistema de ayuda en un mundo aparentemente desquiciado en sus valores morales y en creciente caos psicológico y social, en vez de emplear técnicas concretas de ayuda internacional, tal como las que emplea la Cruz Roja o las Naciones Unidas, a través de sus departamentos de servicio UNESCO, OMS, FAO, UNICEF, etc., o el servicio espontáneo y desinteresado individual o grupal en momentos de grandes crisis mundiales, tales como aquellos en que se abate sobre la Tierra alguna espantosa calamidad provocada por los propios hombres o por los elementos geológicos. Podríamos decir, y esto puede afirmarlo cualquier persona sensata, que practicar el bien en el nivel que sea siempre es bueno y que es una expresión del espíritu de fraternidad y solidaridad. Sin embargo, cuando hablamos de mantras o de invocaciones nos referimos a una nueva técnica de servicio en el área extensa de necesidades dentro de la humanidad. Podríamos definir científicamente esta técnica como el poder creativo de la mente removiendo los éteres planetarios por el impulso de la buena voluntad. Texto procedente de los Misterios del Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Bueno, planteado está el tema, diciendo a Vicente Beltrán Anglada, que desencarnó en el año 1988, el siglo pasado, ya se hablaba de grandes crisis, ¿no? Y ni qué pensar con las que se están abatiendo ahora sobre la humanidad, ¿no? Empezando por el COVID,
ahora siguiendo por la guerra de Ucrania, por la guerra de Medio Oriente, por la crisis económica que esto trae. Es decir, yo recuerdo cuando nos reuníamos en el COVID todos los días y decíamos, bueno, esta es otra crisis, pero después vendrán otras peores, y lo decíamos como augurando el futuro, pero eso está ocurriendo, ¿no? Entonces, el tema de hoy es ¿qué hace la humanidad? ¿Qué hacemos todos y cada uno de nosotros ante todas estas crisis que una tras otra se están abatiendo sobre la humanidad? ¿Qué dicen, queridos compañeros? Entiendo que la crisis es necesaria y es consustancial al propio desarrollo de la personalidad y manifestación del alma. Si todo fuera muy anodino y muy homogéneo, no tendríamos la oportunidad de plantearnos si realmente las cosas las hacemos bien o no. Una crisis lo que saca son a flor de piel las vergüenzas a nivel personal y sobre todo a nivel social, a nivel internacional. Hay actitudes en nosotros mismos y en los demás y en dirigentes mundiales que son prácticamente del pasado. ¿Por qué digo del pasado? Porque con el bagaje que tenemos, la historia que tenemos los humanos, la tecnología que tenemos, hay motivos suficientes para reflexionar. Hoy en día la tecnología es tan avanzada que cualquier error en una guerra puede ser la aniquilación de países enteros. Así que estamos todavía en la tesitura de la infancia evolutiva de la humanidad, de generar una crisis, provocarla y generalmente culpabilizar a los demás. Nunca nos responsabilizamos de las crisis. Pues se ha nombrado y lógicamente pues lo podremos repetir que las causas o las actitudes, que es el programa ante una crisis, son muchas veces de miedo. El miedo es una reacción instintiva o emocional y también por motivos mentales, por nuestras creencias ante una amenaza de algún tipo. Puede ser más personal, más colectiva, etcétera. Y los miedos, que siempre son desagradables, nunca solucionan, aunque a veces se justifican como un medio para evitar algunos problemas determinados, pero el miedo, pues que es frecuentísimo todavía ante situaciones como las que estamos hablando hoy de crisis, nunca es solución. Otras veces se ha nombrado también esa indiferencia, pues estamos como enajenados de esa situación, otras veces de reacción agresiva. Y esto realmente pues es de lo más frecuente, pero también cada vez creo que es más frecuente también la solidaridad, que también hemos nombrado y vamos a comentar la solidaridad. Y entonces ayuda mucho entender lo que son una crisis, tanto individual o personal como colectiva. Y es un proceso de cambio, es un momento de transición entre algo del pasado que hay que dejar y algo del futuro que hay que tomar, porque el proceso, el mundo y todo su contenido está en continuo movimiento de cambio, de transformación, con más rapidez o con más lentitud. Y entonces esto es importante entenderlo y empezamos por entenderlo en nosotros. Cuando tenemos una crisis del tipo que sea, si lo miramos con cierta profundidad, nos daremos cuenta de que es como una ayuda, una advertencia, en lugar de un castigo o una desgracia que tenemos. Es algo que nos está ayudando, aunque sea un proceso kármico y de un pasado que se está manifestando como reacción en estos momentos, es como una oportunidad de despertar la conciencia, de cambiar para renovarnos. Por lo tanto, las crisis tienen una característica positiva, aunque lo que más solemos pensar, mirar y hablar es de lo negativo. Una oportunidad a nivel personal o a nivel social de cambio. Y esta oportunidad es interesante y creo que este programa pues vamos a insistir más en esta parte positiva de poder hacer algo para cambiar o para ayudar y contribuir a que cambien los demás, empezando por nosotros, por supuesto, a ver que vayan cambiando la sociedad. Por lo tanto, pues esto es algo de lo que vamos a tratar. Pues yo diría que recogiendo un poco de vuestras palabras, con las que estoy absolutamente de acuerdo, esto debemos siempre de mirar desde una gran perspectiva y desde un silencio
de manera que ninguno de los posibles resortes emocionales que pueda haber en nosotros sean los que dirijan a través del miedo o el deseo o el terror o cualquiera de esas manifestaciones emocionales las actividades y los modos de conducirnos de la humanidad. Al principio del programa habéis dicho algo que es muy importante y que yo creo que tiene mucho que ver con lo que nos demanda la propia situación. Y es tomar conciencia precisamente de nuestro nivel de conciencia. Estáis explicando que las crisis nos ponen a prueba y que no solo ponen a prueba las estructuras sociales o políticas, sino que, como bien señalabais y yo recalco, revelan nuestro nivel de conciencia. El sendero la evolución es el sendero de los reconocimientos que revelan, ponen de manifiesto la verdad, las situaciones, la visión, nos dan una nueva visión. Entonces, por eso yo creo que es muy importante seguir en esta dinámica de contemplación de lo que es el mundo, sin un juicio y sin un prejuicio, y de alguna forma siempre insistiendo en todo esto que estamos de alguna forma siempre trayendo a colación en nuestras aportaciones, que es la necesidad de vivir un silencio y una gran atención, y estar expectantes, como decimos, ¿a qué? A que las propias crisis, las propias situaciones nos revelen lo que está subyaciendo en cada situación, en cada oportunidad. Si eso lo hacemos, vamos a tener la oportunidad de contemplar desde un nivel de unidad, donde ni siquiera la razón puede malmeter o puede distorsionar o puede digamos que confundir. Por tanto, yo creo que sí, que siempre con una gran esperanza, porque nada permanece sino la vida. Por tanto, veamos con como nos sugería en esa magnífica, pues esa sentencia que nos traéis a colación con Pierre Teilhard de Chardin, es que realmente el día que el ser humano comprenda que forma parte de una sola vida en evolución, comenzará una nueva era. Este es el problema. Las crisis nos conducen a la necesidad de comprender que en la fragmentación hay sufrimiento y que es exactamente lo opuesto a la evolución. Por tanto, como la naturaleza ya tiene sus propios resortes, sus propias dinámicas, sus propios impulsos, estemos muy atentos a ella y en una gran confianza. Y lo que haya de ser realmente es lo que hemos provocado todos. Por tanto, esta es la oportunidad de elevar nuestro nivel de conciencia y desde él pues hacer nuestra mejor aportación, por muy humilde o sencilla que sea. Pues bueno, creo que habéis dicho cosas muy importantes como la palabra esperanza, la palabra confianza, elevar el nivel de conciencia para ver la realidad desde otro punto, aprovechar lo que está ocurriendo. Y me planteo que millones de personas que están muy directamente afectadas por el conflicto, les va a ser muy difícil mantener esto. Y es normal. Las situaciones que están viviendo les llevan a mucho sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa a las personas que estamos observando todo lo que ocurre? Yo creo que la primera cosa que deberíamos observar es si nos entra algún sentimiento de impotencia o de rabia o de agresión contra los agresores. Eso es muy importante porque no hay que entrar en esas corrientes. No se acaba la violencia con más violencia. No se acaba la destrucción de un pueblo destruyendo a otro pueblo. Nuestro trabajo está más en el nivel mental y en el nivel del corazón, porque desde ahí sí que lograremos encontrar y forjar unos fundamentos básicos para una paz duradera, sostenible, no una paz por miedo a la agresión o porque el otro es más fuerte que yo, sino una paz desde otro punto de vista. Y esto hasta que no lo hagamos muchos millones de personas, pues no se va a dar. Y algo que parece que es difícil o que va a costar mucho, depende de lo que cada uno de nosotros hagamos
con lo que es nuestra vivencia interior, con lo que son nuestras relaciones con otras personas, qué hacemos cuando estamos en crisis personal, de qué forma intentamos resolver esta crisis, la intentamos tapar como que no ha pasado nada o estamos mirando cuáles son las causas sin ninguna culpa de nadie, ¿no? Sino simplemente observar y ver cuál sería la mejor forma de responder. Entonces, a mí lo que me gustaría decir es que cada uno de nosotros, cada ser humano, por insignificante que parezcamos, juntos tenemos una gran fuerza y que nada ni nadie nos debería hacer dudar de esa fuerza, sino que la deberíamos encontrar y utilizarla día a día y que podemos cambiar el rumbo, claro, que el poder no lo tienen estos 4 políticos o empresas o multinacionales, sino el poder lo tenemos todos los millones de personas en este planeta y hay que darse cuenta de esto. Entonces es muy interesante que nos hagamos esta reflexión y que nos animemos unos a otros para los tiempos que corren y los que van a venir, para que nunca decaiga nuestra esperanza y nuestra, más que esperanza, certeza en la luz, el amor y la voluntad que está en el corazón de todos los habitantes de este planeta y que tenemos que dejar que surja y que sea esta luz, amor y voluntad la que rija los destinos del planeta y moldee las estructuras que nacerán a partir de esta crisis. Bueno, hablando de estructuras, en Naciones Unidas en este año 2026 dice que hay 239 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. Entonces, frente a estas crisis que está surgiendo, gran parte de la humanidad tiene alguna respuesta que ya la está dando, que ya está trabajando. Y dentro de esas necesidades que tienen estas personas que han sufrido hambre, desnutrición, desplazamientos, está la necesidad de efectivo, de dinero, de acuerdo a cada uno de los países para que les ayude a tomar determinadas decisiones. También necesitan la creación de espacios seguros, medidas de seguridad, refugios para las emergencias, asistencia médica, también escuelas para los niños que han quedado sin escuela o que han quedado sin prácticamente casa, lugares para que ellos jueguen, agua potable, medios de subsistencia, que vuelva la luz famosa, luz tan necesaria, también que vuelvan los caminos, porque han quedado incomunicados. Es decir, son muchísimas las necesidades y se da respuesta a esto a través de distintos organismos de Naciones Unidas y otros, que lo que hacen es observar lo que está produciendo diferentes crisis dentro de la humanidad y priorizar determinadas medidas, reunir los recursos, afrontar esas crisis materialmente en el lugar donde se está necesitando esa ayuda, coordinan todas las medidas y luego las implementan. Es decir, que ese conocimiento que tienen sobre cómo actuar ante una determinada, por ejemplo, crisis humanitaria es muy importante para que se logre esa solución, aunque sea momentánea, de todos estos sufrimientos y padecimientos que está viviendo actualmente parte de la humanidad. Entonces, si todo esto se va desenvolviendo desde el punto de vista también material, ya parte de la humanidad ve esa buena voluntad y esa acción hacia el bien de innumerables personas y grupos que están trabajando aquí y ahora. Nick, Dani. Cuando hay una crisis, lo que hay que hacer es afrontarla, ¿no? Y se dice
que cuando viene una crisis, lo que hay que hacer es, como dijeron ustedes, hay que elevar el nivel de conciencia hacia un punto de tensión espiritual. Y ahí quedarnos en silencio a ver qué respuesta viene desde nuestro interior, desde el corazón, a través de la intuición, desde la propia vida con mayúscula a la cual pertenecemos, la vida una, y ahí vendrá la solución, ¿no? Hoy en día yo creo que las crisis no son ni individuales, ni familiares, ni de la ciudad, ni nacionales. Las crisis ahora están siendo mundiales. Es decir, todos los habitantes de la Tierra hemos de enfrentar esta crisis, hemos de elevar la conciencia y buscar la solución. Es en la última crisis, las crisis de guerra que se han presentado, es muy claro, ¿no? Si vamos a aceptar que la vida de la humanidad se va a regir por la ley de la selva, la ley del más fuerte, el que tiene más armas, el que puede matar más gente, o si se va a regir por convenciones internacionales que hemos aceptado entre todos y que apuntan al establecimiento de correctas relaciones entre todas las naciones, es decir, apuntan hacia la unidad. Y yo creo que la opción es clara. Ahora, estamos, digamos, para mi manera de ver, ante un despertar de conciencia masivo de toda la humanidad. A veces surge alguien que dice no a la guerra y en un primer momento todo el mundo se calla con miedo y no saben si apoyar ese no a la guerra porque hay un matón muy grande que te amenaza, y después empiezan a surgir apoyos, ¿no? Apoyos. Y lo que está faltando ahora, en este momento, es un no a la guerra, sí a la paz masivo en todos los países del mundo. Tan masivo que sea una energía que apague los cañones y los misiles. Y eso se puede hacer, bueno, se nos ha dicho, ¿no?, que si nosotros cambiamos, la humanidad cambia. Entonces, si nosotros encontramos dentro nuestro una comprensión tal de lo que es la unidad de toda de la humanidad y lo que es la unión de toda la vida, una sola vida que vive sobre el planeta Tierra, que esto es la visión del Advaita, el de la no dualidad, no hay dos seres, hay solo uno y todos somos parte de ese ser, y por lo tanto no cabe ningún tipo de agresión, ni con misiles, ni con palabras, ni con agresiones emocionales, ni con nada. Entonces ese salto, esa comprensión, es el que está esperando de nosotros esta crisis, ¿no? Y cada uno lo hará a su manera. Recién decían que hay que tener en cuenta los distintos bandos que están generando la crisis, no echar las culpas afuera y reconocer con comprensión y con compasión. Y bueno, hay que tener compasión por aquellos que están tirando misiles de los dos lados, ¿no? Y matando gente. Es decir, ¿cómo se llegó a que seres tan inferiores en la escala evolutiva de la conciencia han tenido la posibilidad de dar órdenes que se inicie una guerra y que se disparen misiles? Es decir, el sistema democrático hay que cambiarlo, ¿no? Habría que hacer un análisis psicológico y psiquiátrico a todos los que quieren ser presidentes, ¿no? Y eso los políticos no lo van a aceptar, pero hay que llegar a un punto en que solo los más amorosos, los que tienen más comprensión de la unidad de la humanidad, puedan ser presidentes de los distintos países y de los altos rangos, ¿no? Y esto yo creo que si la humanidad en su conjunto, en su gran mayoría, todos los seres humanos no nos damos cuenta de esto, después volverán otras guerras y otras crisis hasta que aprendamos, y cada vez puede ser más peligroso. Entonces, no echar las culpas afuera, sino ver adentro nuestro qué tipo de agresión, qué tipo de violencia, qué tipo de ira podemos tener nosotros dentro nuestro y sanarla
y establecer un estado de paz, un estado de amor y un estado de unidad en nosotros que se irradie en el medio ambiente. Y hacer eso es un cambio grande, muy grande, tal vez, dejar que la personalidad maneje, eh, recluirla a cero, ponerla en silencio y subir al nivel de conciencia donde está la tríada espiritual, lo que somos realmente, luz, amor y voluntad espiritual. Y bueno, ese es un cambio muy grande. A veces lo sabemos de teoría, pero hay que hacerlo de vivencia dentro de nosotros mismos. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Diseñan un dispositivo acuático para filtrar los microplásticos de los mares. Los mares y ríos de todo el planeta se enfrentan actualmente a una creciente crisis ambiental. La contaminación por microplásticos está siempre presente en cada parte de la vida acuática, dañando los ecosistemas de las ciudades modernas. En definitiva, el proyecto es un órgano submarino de purificación, una estructura que respira al ritmo del río, basándose en la ciencia del microbioma, la biomímesis, los motivos culturales chinos y la innovación material, aborda una de las amenazas ambientales más urgentes de nuestro tiempo. Más que una intervención singular, ofrece un modelo replicable para ciudades globales que enfrentan crisis similares. Una arquitectura que se adapta, percibe y colabora con la naturaleza en la lucha continua contra la contaminación por microplásticos. Puedes leer esta noticia en el diario Clarín. Ver la Tierra desde el cielo. El universo observable es solo una pequeña parte del cosmos total. Representa todo lo que podemos ver desde la Tierra. Podría contener alrededor de 2 billones de galaxias. Sin embargo, el universo podría ser muchísimo más grande, incluso infinito, aunque por ahora no existe forma de observar ni de medir lo que hay más allá de ese límite. En este contexto, el astronauta Ron Garan, que estuvo 178 días en la Estación Espacial Internacional durante el año 2011, se muestra contundente. Vivimos en una mentira. Desde el espacio, los frágiles sistemas que sustentan la vida del planeta, su atmósfera, sus océanos y sus ecosistemas son claramente visibles, pero la sociedad humana los trata como si existieran solo para servir a la economía global. No vi la economía, pero dado que nuestros sistemas artificiales tratan todo, incluidos los sistemas vitales de nuestro planeta, como una subsidiaria totalmente controlada por la economía global, es obvio desde la perspectiva espacial que vivimos en una mentira, afirma. Según él, las personas tienen más poder del que imaginan para influir en cambios positivos, y es importante vivir con esta perspectiva más amplia todos los días, recordando no solo su vida diaria, sino también la existencia compartida de la humanidad en la Tierra. Este cambio de perspectiva se conoce como efecto de visión general, un término que el filósofo Frank White acuñó por primera vez en 1987 y que se refiere al cambio de conciencia que experimentan los astronautas que han podido ver a la Tierra desde el espacio. Podéis leer este artículo completo en el enlace que se ve en la pantalla. Bueno, vamos a una pausa musical y luego seguimos conversando. Estás escuchando Mantra FM. Sonidos trascendentes.
Para conectar con Sirviendo a la Humanidad puedes escribir al siguiente email: sirviendolahumanidad@gmail.com, y también a través de comentarios debajo de los videos en el canal YouTube Sirviendo a la Humanidad. Queridos amigos de Radio Mantra, estamos iniciando el segundo bloque de este tema tan interesante que es respuesta de la humanidad ante las crisis. Fijémonos bien que hemos elegido el término respuesta, no reacción. Entre reacción y respuesta puede haber todo un diferente escalón, un nivel de conciencia muy distinta. Bueno, vamos a leer sin más estos textos que nos tienen preparados y después seguimos reflexionando conjuntamente. Adelante. En situaciones extremas, como los desastres naturales, surge un valor que actúa como columna vertebral de las respuestas colectivas, la solidaridad. Como surge la solidaridad comunitaria en tiempos de crisis. Cuando ocurre un desastre natural, el primer impulso de las personas es tender una mano a quienes tienen cerca, ya sean vecinos, amigos o desconocidos. Este es el inicio de un movimiento comunitario espontáneo, un fenómeno que ha sido estudiado y documentado en catástrofes pasadas. La necesidad de colaborar, de proteger y de ayuda surge casi instintivamente. La solidaridad aparece como una respuesta natural a la adversidad, un acto reflejo que refuerza los lazos y multiplica el impacto de cada acción individual. Cuando todo parece derrumbarse, son las personas y sus gestos de apoyo mutuo quienes nos demuestran que ante la catástrofe el poder de estar ahí para el otro siempre será nuestra mayor fortaleza. Rubén Mancera Arcos. Ante el rugido de la guerra y la sombra del conflicto que parece cernirse sobre la humanidad, la confianza en Dios no debe ser una espera pasiva, sino una certeza inquebrantable en la justicia divina. Debemos comprender que, aunque el panorama exterior sea de caos, nada escapa a las leyes del progreso y la ley de causa y efecto. Este no es el fin, sino la crisis de un modelo agotado que se resiste a morir. Mantener la paz interior en medio de la tormenta no es ignorar la realidad, es reconocer que somos seres inmortales transitando una experiencia temporal. Nuestra mayor contribución al mundo hoy no es el miedo que nos conecta con la sombra, sino la serenidad de quien sabe que el timón del universo sigue en manos de la inteligencia suprema, incluso cuando los hombres parecen haber perdido el rumbo. Esta reflexión es de una compañera, María del Carmen Molina. Solo hay dos emociones primarias, el amor
y el miedo. Todas las emociones positivas vienen del amor, todas las negativas del miedo. El miedo es la energía que nos contrae, que nos cierra y nos paraliza, creando muros que nos separan y destruyen el tejido de nuestra sociedad a través del juicio y el ataque. El amor, por el contrario, es la energía que se expande, que abre las puertas y que nos permite ver nuestra humanidad compartida. Solo a través de la comprensión amorosa podemos sanar las heridas del alma y aliviar el sufrimiento que el miedo ha causado en el mundo. Esto es una cita de Elizabeth Kubler-Ross. Pues muchas gracias por estos textos tan bonitos y tan sugerentes. ¿Qué os sugieren? ¿Qué os ha llamado más la atención? ¿En qué cuestiones recalcaríais más la atención? Yo insistiría en reconocer dónde está el origen de las crisis, porque el tema está que si la miramos desde la perspectiva nuestra esotérica, son consecuencia de un apego escandaloso y de un deseo de bienes materiales increíble, en detrimento de la situación de los demás. Estamos haciendo un tránsito de eras, la era de Piscis y la era de Acuario. La era de Acuario se basará cuando llegue el momento, ahora no, que estamos empezando, en el compartir. Y el compartir implica algo más que yo tengo 2 manzanas y ya todavía a ti una. Es decir, implica pensar en términos, no pensar, es una cosa muy importante, en términos de grupo. Hoy por hoy la humanidad no está preparada para eso. Sí que hay respuestas interesantes en todas partes, pero veremos bien si esas respuestas a nivel planetario son debidas al miedo que genera un conflicto bélico, en el sentido de qué me pasará a mí, si se refugiarán en mi casa, si perderé lo que tengo, que no realmente en una conciencia abierta, acuariana, de plena fraternidad, de considerar a todos los seres humanos como una misma familia. Esto es lo que quería decir. Rafa. Pues sí, el miedo, que hemos citado también antes, es un espejismo, es una reacción emocional ante una creencia mental de peligros, que la mayoría de las veces ni existen. A veces sí existen, pero nosotros lo interpretamos. Por eso esa atención que tanto nombramos, cuando estamos atentos, si recordamos, y si ahora lo estamos, nos daremos cuenta que no hay miedo. Por mal que vayan las cosas, en el momento que estamos atentos se enciende una luz que ilumina la zona oscura del miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa atención que nos va despertando nos permite comprender. La comprensión aumenta cuanto más atención ponemos. Y comprender incluye incluso la información, porque podemos recibir informaciones de los hechos, etcétera, pero nos pueden dejar o indiferentes o no poder interpretarlos. La información no conlleva muchas veces la interpretación adecuada. Es la intuición que tengamos desarrollada por medio de la atención la que nos permite comprender. Incluso la comprensión de la naturaleza de las informaciones que recibimos de cualquier cosa. Hoy hablamos de las crisis, por lo tanto, de las crisis. ¿Y qué ocurre? Ese servicio que también nombramos hoy muchas veces de ayudar aumenta en calidad cuando estamos comprendiendo, cuando estamos atentos. Podemos, aunque hagamos un servicio, siempre implica no solo la cantidad, sino la calidad. Y por lo tanto, en la medida que vayamos contribuyendo con ese servicio a la mejora del mundo, también a la superación de las crisis, entonces se va produciendo un cambio mayor, más adecuado, más intenso, mayor. Y por lo tanto, incluso por irradiación, contribuimos a contagiarnos, en el buen sentido de la palabra, a hacer lo mismo. Por lo tanto, ahí está la clave, como estamos diciendo, las crisis, pero también, muy brevemente, decir algo que hemos dicho en otras veces, y no todo el mundo lo hace, aunque creo que cada vez más. El saber que invocar es digamos, la invocación es como permitir que energías superiores puedan llegar a nosotros.
en este caso sería a la humanidad, no a nosotros en particular, necesariamente, sino a la humanidad. Si nosotros despertamos, podemos contribuir, pero cuando hacemos invocaciones de las que hemos hablado y seguiremos hablando, pues facilitamos que esas energías de tipo superior, espiritual, positivas, puedan llegar. Pero claro, se trata no de estar todo el tiempo invocando, sino de invocar y luego o al mismo tiempo actuar. Invocar y actuar. No esperar que quienes sean arreglen los asuntos por la atracción de esas energías. Bueno, el asunto del miedo, ¿no? El miedo a la guerra, el miedo a que bombardeen tu lugar de existencia. Si hay que morir, nos moriremos. Es la más certeza, más segura, es que todos vamos a morir en algún momento. Entonces, ante las crisis siempre hay que elevarse a un nivel superior y actuar con valentía. Bastó para que, por ejemplo, uno ve los telediarios, la televisión, y los políticos andan con mucha cautela de emitir su opinión de lo que consideran que es lo que está pasando. En cambio, los comentaristas en los programas televisivos dicen las cosas por su nombre, son periodistas, informan y dicen lo que está pasando con más claridad y más cerca del ser humano de a pie, ¿no? Entonces bastó que uno solo dijera no a la guerra con mucha valentía, era el presidente de un país que estaba incluso siendo amenazado por el matón, y para que todo el mundo o mucha gente, muchos políticos que dirigen países despertaran y dijeran, nosotros, esta no es nuestra guerra, no nos embarcamos en ella. Entonces hay que tener mucha valentía para tomar la decisión correcta en cada crisis, y eso nos lo permite el Agni Yoga, que es cuando uno presta una atención que viene de niveles superiores y se hace el silencio de la personalidad, ahí ocurren las cosas, en nuestra mente vienen las cosas claras y qué es lo que debemos hacer. Entonces, hoy en día, todos los seres humanos y los que dirigen los gobiernos deberíamos tener la valentía de decir lo que consideramos correcto. Nos lluevan o no nos lluevan misiles después de emitir la opinión, pero es de esa manera se verá cuál es el clamor de la humanidad y cómo se va a resolver esta crisis. Bueno, pues lo que me viene a la mente es que la humanidad ha tenido muchísimos momentos de crisis, siempre cuando los estamos viviendo parece que sea el peor, pero mirando el panorama ahora mismo, actual, yo creo que muchas personas estamos sintiendo que es un momento decisivo porque la guerra en Oriente Medio va a acabar afectando a todo el planeta por cuestiones económicas, sabemos. Sabemos que es un conflicto diferente también por todas las tecnologías que se han desarrollado. Qué pena haber desarrollado tanta tecnología para la guerra y no tanto para la paz o para nutrir y alimentar a muchos pueblos que lo necesitan, no solo con alimentos, sino con educación. Los cambios de régimen vendrán con educación, no con bombas. Entonces, pues bueno, hay unos intereses para que haya la guerra. Hace años escuché que las guerras en el mundo no eran ya necesarias porque a un país lo puedes dominar de diferentes maneras. Pero como hay industrias como la armamentística y la farmacéutica que les interesa, pues que hayan heridos y explotar sus bombas, seguirán habiendo guerras. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que quizás nos hayan calculado bien el poder que tiene la humanidad para dar una respuesta, porque yo recuerdo también, pues hace 20, 30 años, no había el nivel de conciencia que hay ahora. Los temas sobre el desarrollo personal, el interés en lo espiritual, en diferentes estados de conciencia más elevados,
en encontrar el propósito de la vida, yo creo que se ha multiplicado en estos últimos años. Entonces, posiblemente la respuesta que podamos dar es mucho más contundente de la que pensamos. La gente, los pueblos de a pie, decíamos a micrófono cerrado que el pueblo, la gente nunca quiere la guerra. Son los intereses de élites y diríamos también, lo hemos mencionado hoy, pero de élites bastante oscuras que no quieren que la humanidad evolucione. Y estamos en un momento en el que puede haber una eclosión tal de los corazones que quieren apagarlo con el miedo. Entonces es muy importante lo que se ha dicho. A estar por encima de ese miedo que a veces como personalidad pues podemos tener y es lícito y ocurre que en las crisis, pero darnos cuenta que hay una parte nuestra inmortal, eterna, una parte nuestra que nunca se va a ver afectada por una crisis y es ahí donde podemos encontrar ese refugio, esa guía y uniendo esas voluntades hacia el bien de toda la humanidad, revertir hacia dónde quieren dirigirnos estas élites que nos llevan o que quieren la evolución de la humanidad o el dominio de la humanidad a través de lo que sea, del miedo, de los móviles, de las noticias, de los bulos, dominar esa tremenda libertad que hay en el corazón de cada ser humano, que esa libertad, esa lucidez y ese amor es lo que va a cambiar el planeta. Así que bueno, estemos atentos a todo lo que ocurre, cómo se mueven las piezas del tablero y que es un momento de alzar la voz y reivindicar todos los valores en los que creemos y que son el beneficio y la salvación de la humanidad. Y en estos momentos donde hay tanto avance en el tema de las comunicaciones, prácticamente en segundos ya se toma conciencia y se ve, se escucha todo lo que está sucediendo en el mundo, ya sea catástrofes, la guerra, pandemias, todas las situaciones. Y en general esto va creando que las personas comencemos a pensar continuamente sobre lo que está sucediendo. O a veces gran parte de la humanidad también desarrolla la imaginación, conjeturas sobre lo que pasa. Y si pudiésemos estar en atención, como nos decía Rafa recién, cuando hay atención hay un silencio, surge ese silencio que tanto hemos conversado aquí en este programa, quizás pudiésemos observar con mucha certeza, esa certeza que viene del corazón, todo lo que está sucediendo y un ejemplo que me parece, por ahí está la imagen, fue lo que ocurrió ahí en España con la Dana, cuando se veía por televisión en todas partes del mundo la gente que iba a ayudar a limpiar, por ejemplo, el barro que había, iban con sus elementos de limpieza, y claro, todo eso ayudaba a que de alguna manera las personas que estaban lejos se desarrollara algo internamente. Por eso es que la solidaridad, esa importancia, ¿no?, de la colaboración en estos momentos de crisis de la humanidad como una respuesta. También destacar lo que ha dicho Rafa de la invocación, es decir, esa respuesta que no es visible, que no es tangible quizás, pero sí es certera, que es la invocación a energías que renueven todas estas situaciones que están sucediendo. Así que hay mucho para hacer por parte del ser humano, como parte de esta humanidad, y todo lo que sucede será en ese silencio que encontraremos la respuesta de lo que nos corresponde a cada uno a través de ese silencio del corazón. Pues mira, Daniel, yo te pediría que pusieras la diapositiva del texto tan bonito de María del Carmen Molina. A mí me ha gustado particularmente su mensaje. Y quiero recalcar
algunas palabras, la confianza. Y a la confianza la basa en esa certeza inquebrantable en la justicia divina. Quiere decir que tenemos que conocer lo que son los hechos de la naturaleza, las leyes de la naturaleza. La sabiduría esotérica nos está enseñando que hay unas leyes de la naturaleza. Comprender esas leyes de la naturaleza es comprender la unidad de la vida, es comprender la fraternidad, es ser compasivo porque la existencia es compasiva en los términos de que es absolutamente justa y de que nada escapa a las leyes del progreso y de la propia vida. Por tanto, sepamos qué es lo que, cuál es el medio, el contexto donde estamos viviendo, qué es ello. Importantísimo es tener la conciencia de nuestra naturaleza inmortal y saber que estamos viviendo una experiencia temporal, no tener miedo y tener esa serenidad, y me gusta mucho cómo lo expresaba ella, de quien sabe que el timón del universo sigue en manos de la inteligencia suprema. ¿Esto qué nos hace? Nos hace replantearnos nuestra verdadera fe en los términos de como exponía, la fe de la sustancia de las cosas que esperamos y la evidencia de lo que no vemos. Realmente es una fe que está más allá de toda comprensión, más allá de cualquier racionalización. ¿Tenemos esa certeza en nosotros? Porque si no la tenemos, tenemos que conquistarla. Porque esa es realmente lo que cada uno de nosotros en nuestro interior está viviendo en un proceso de crisis personal, individual, como mónada evolucionante, pero tengamos en cuenta que esto no es otra cosa que una fraternidad de almas que jerárquicamente en distintas gradaciones están íntimamente cooperando absolutamente. Por tanto, esto que vemos pareciera que es una pieza del puzzle que solamente es terrorífica, pero deberíamos de ver en una perspectiva absoluta en la que el tiempo es una parte sustancial en términos de evolución. Por tanto, yo recalco otra vez, esperanza, confianza, fe inquebrantable en esa justicia divina y en que seamos, en hacernos en esa responsabilidad de ser cooperadores de esa ley, de esa justicia divina. Sintámonos tranquilos y confiados en que nuestra capacidad de hacer no solamente está en nosotros, sino está en lo alto. De modo que, bueno, no sé si queréis hacer alguna reflexión más o ya por tiempo nos vamos a... Una muy breve, muy Adelante, por favor. Sí, los plazos de tiempo. Somos los seres humanos con frecuencia impacientes. Quisiéramos saber cuándo algo termina, si es desagradable, o cuándo llega, cuándo es positivo. Entonces tenemos que desarrollar la paciencia y no pensar en cuánto se tardará de salir de la crisis. Es el trabajo que tenemos que hacer, porque no lo sabemos. Depende de no una, ni dos, ni tres, sino del conjunto de la humanidad. Pero está clarísimo, por intuición, de que esto llega, aunque no sepamos el plazo. Pues muy bien, yo creo que con este broche de oro, si os parece, nos vamos al espacio de los ángeles. En 2026 pondremos la atención en los ángeles solares. Descubriremos quiénes son, cómo ayudan al ser humano, compartiremos párrafos relacionados con el tema. Invitamos a todos a participar de esta investigación a través de conocer e invocar a los ángeles solares de una manera vivencial. Hoy, en el espacio de los ángeles solares, escucharemos un párrafo del libro de Vicente Beltrán Anglada, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. El único sistema de acercamiento consciente al ángel solar de nuestra vida, a nuestro primero y único maestro, es mantener el oído atento, delicadamente sensibilizado por un gran número de silencios, constante y persistentemente orientados hacia adentro, hacia aquel centro de conciencia que arranca en forma de vida desde el corazón, penetra en la mente y desde allí asciende hacia arriba, hacia las más elevadas cumbres de nosotros mismos, borrando con su estela de luz el recuerdo de pasados errores
de deseos inconsumados y de todo germen de pasión humana. El silencio es el camino más fácil y más asequible al aspirante moderno, y es muy difícil de ser seguido pese a la sencillez con que es presentado. Vicente Beltrán Anglada. Que el Espíritu de la paz sea con nosotros. Vamos ahora a prepararnos para la meditación y empezamos con unas respiraciones conscientes. Nos concentramos atentamente en la respiración y dejamos que el cuerpo físico se vaya relajando. Volvemos nuestra mirada a nuestro interior. Si hay alguna emoción, simplemente observamos. No le damos importancia, no le damos energía, al igual que a los pensamientos cotidianos de la personalidad que pueden estar ahí. No son ni buenos ni malos, simplemente observamos y dejamos que pasen como las nubes en el cielo. Permanecemos en nuestro ser, en nuestra esencia. En esa esencia reconocemos nuestra conexión desde el corazón con todos los seres humanos que en estos momentos y siempre buscan la paz, la fraternidad, aquello que nos une. Dirigimos también nuestra mirada al ángel solar que permanentemente nos guía y nos inspira. En su corazón permanecemos y desde allí vamos a realizar esta meditación. Adelante. Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas que representa al Avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitamos interiormente 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra.
Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación. Y antes de irnos, tenemos unos recordatorios. El primero es que este viernes vamos a recitar juntos la gran invocación. La gran invocación es un mantra solar y todos los viernes previo silencio interior recitamos este mantra. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Viernes a las 9 horas de Argentina, donde quiera que estés, súmate. También vamos a recordaros la invocación a los ángeles solares. Estamos formando grupos de seres humanos que invoquen diariamente a los ángeles solares por sus propios países de residencia y por todos aquellos países que pensamos necesitan ayuda. Ya hemos comenzado y meditamos grupalmente vía Zoom todos los segundos y cuartos domingos de cada mes. Hay meditadores, servidores de varios países anotados, de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil, México, Italia y España. Estamos entusiasmados y confiados con el bien que puede surgir de la colaboración de los seres humanos con las huestes angélicas de los ángeles solares. Así que si estáis interesados en participar de este servicio, podéis enviar un WhatsApp con el nombre, ciudad y país de residencia a este teléfono, más 34 624 26 79 33, agregando algunas líneas de por qué os parece necesario esta invocación a los ángeles solares. Gracias. El tema del próximo miércoles será el sonido misterio iniciático.
Se dice que en el principio era el verbo y el verbo emitió un sonido y se crearon los mundos, el logo solar, los logos planetarios, así crearon los mundos. Se dice también que los que van pasando por las distintas iniciaciones, los discípulos avanzados, reciben en cada iniciación unas palabras de poder. Esas palabras de poder son un sonido que sirven para trabajar y controlar con los devas de distintos planos. También se dice que cuando Vicente nos cuenta que él entraba en las cavernas donde se hacen instrucciones a los discípulos, están protegidas por unos asuras y quien los llevaba a él emitió un sonido y los asuras abrieron las puertas. Entonces el sonido tiene una significación esotérica muy importante y se usa en distintas situaciones iniciáticas. Así que estamos investigando todo este asunto y vamos a poner al alcance de ustedes, vamos a compartir todo lo que surja de esa investigación. Así que los invitamos el próximo miércoles para el sonido misterio iniciático. Si han llegado hasta aquí y quieren seguir viendo nuevos vídeos, pueden aceptar la sugerencia de pantalla. Nosotros les decimos que reciban un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.